bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación del mañana. En nuestra última sesión desvelamos al enemigo silencioso de la alta velocidad, el Fiber Weave Effect. Hoy vamos a equiparnos con las tácticas y estrategias para derrotarlo y, a continuación, construiremos sobre esa base para dominar el pilar fundamental de todo diseño de alta frecuencia, el control de la impedancia. Recordemos el problema. Nuestras pistas de alta velocidad pueden alinearse con la trama de fibra de vidrio de la PCB, creando un desfase o skew desastroso. La solución más elegante es el ángulo. Si logramos que la pista nunca sea paralela al tejido, el problema desaparece. Pero, ¿qué ángulo es suficiente? La regla de oro, el primer principio que deben memorizar, es que necesitamos un ángulo superior a los 5 grados. ¿Por qué 5? Porque la propia tela de vidrio en la placa no es perfecta. Puede tener una desviación de hasta 5 grados respecto a los bordes del panel de fabricación. Por lo tanto, para garantizar que nunca haya un alineamiento casual, debemos imponer un ángulo deliberado que supere esa incertidumbre. Tenemos dos formas de lograrlo. La primera es la fuerza bruta, rotar el diseño completo de nuestra placa en el panel de producción. Es efectivo, pero a menudo costoso, ya que puede obligar a usar un panel más grande y desperdiciar material. La segunda, más sutil, es el ruteado en ángulo, o incluso el rutado ondulado. Imaginen una pista que necesita ir de izquierda a derecha. En lugar de una línea recta, la diseñamos como una suave serpentina, subiendo y bajando ligeramente mientras avanza. Es como un esquiador de slalom que cruza constantemente la pendiente. Esto mantiene la pista dentro de su canal de ruteo general, pero garantiza que siempre cruce la trama de la fibra. El precio a pagar es un canal de ruteo entre un 10% y un 30% más ancho, algo que debemos planificar desde el principio en nuestro floor plan. Podemos incluso calcular el ángulo óptimo. La idea es que la resonancia o suck out causada por el FWE quede muy por encima de la frecuencia de Nyquist de nuestra señal. Usando el paso o distancia entre los hilos de la fibra, un dato que podemos pedir al proveedor, y la velocidad de nuestra señal, unas fórmulas sencillas nos dan el ángulo necesario. Como regla general, para señales de 10 a 25 GHz, un ángulo de unos 15 grados es una apuesta segura. Para las velocidades de vanguardia de 112 GHz PAM4, nos vamos a los 20 grados para tener más margen. El segundo concepto avanzado para mitigar el FWE es el butter coat. Piensen en el tejido de vidrio como una superficie rugosa, con valles y picos. El butter coat es la capa de resina que hay entre la superficie de ese tejido y nuestra pista de cobre. Es como la capa de mantequilla sobre una tostada con una textura irregular. En los estilos de vidrio modernos, muy extendidos, el problema ya no son los grandes agujeros de resina, sino la variación en el grosor de esta capa de mantequilla. En algunos puntos, sobre un haz de vidrio, es muy fina. En otros, en un pequeño valle, es más gruesa. Cuanto mayor es esta variación, mayor es el Fiber Weave Effect. Por eso estilos como el 2116, que parecen muy uniformes vistos desde arriba, pueden ser problemáticos porque tienen picos muy altos que hacen que la capa de mantequilla sea casi nula en algunos puntos. La estrategia aquí es elegir estilos de vidrio con alto contenido de resina, del 70 al 75%, y usar 2 láminas finas en lugar de una gruesa, que, como vimos, ayuda a promediar estas irregularidades. Y ahora la dura realidad. Después de todo este esfuerzo, diseñan un par diferencial perfectamente simétrico, lo miden con un VNA y ¡sorpresa! Las dos pistas del par no se comportan igual. Una puede tener un suck-out a 15 GHz y la otra no, o tenerlo a 17 GHz. No se asusten, esto le pasa a todo el mundo. La asimetría es una consecuencia natural de la aleatoriedad microscópica. El FWE, pequeñas diferencias en el backdrilling de las vías o incluso las curvas en el ruteado pueden introducir este desfase. Nuestro objetivo es minimizarlo, pero sabiendo que la simetría perfecta es un ideal. Ahora, con este conocimiento profundo de los materiales, demos un paso atrás para abordar un concepto aún más fundamental, el control de la impedancia de las pistas. A altas frecuencias, una pista de cobre deja de ser simplemente un cable y se convierte en una línea de transmisión, con una propiedad intrínseca llamada impedancia característica, o Z0. Es en esencia la relación entre el voltaje y la corriente de la onda que viaja por ella. Controlar la impedancia significa simplemente diseñar nuestras pistas, nuestro stack-up y nuestros procesos de fabricación para que esta Z0 tenga el valor exacto que necesitamos.
¿Cuándo esto es obligatorio? El umbral crítico se alcanza cuando el tiempo de subida de nuestra señal es comparable al tiempo que tarda la señal en recorrer la pista. Si una señal viaja por una pista cuya impedancia no está controlada, parte de la energía de la señal se reflejará en cada discontinuidad como un eco en un peñón, corrompiendo la señal original. Piensen en ello con esta fórmula simple. Si la longitud de su pista en pulgadas es mayor que una constante dividida por la raíz de dk y la velocidad de la señal, necesitan control de impedancia y resistencias de terminación. Normalmente, las señales por debajo de 50 o 200 MHz se consideran lentas y no requieren este control, con la excepción de los relojes de referencia. Pero cuidado, el parámetro clave no es la frecuencia con que cambia la señal, sino la rapidez de sus flancos. Un chip moderno, como una FPGA, puede generar una señal que solo cambia una vez al día, pero si lo hace con un flanco de subida ultra rápido, esa pista necesitará control de impedancia. Las señales verdaderamente lentas, como las de manejo de energía o las manejadas por microcontroladores de baja gama, nunca lo necesitan. Ahora, ¿cómo se controla la impedancia? Depende de la estructura. Una pista en una capa externa, como la superior o inferior, se llama microstrip. Su impedancia está definida por su ancho, el grosor del dieléctrico y la constante dieléctrica del material que la separa del plano de referencia, casi siempre un plano de masa. Una pista en una capa interna, intercalada entre dos planos de masa, se llama stripline. Es como un túnel blindado, muy protegido de interferencias. En los diseños modernos de más de 1 GB, usamos exclusivamente planos de masa como referencia, nunca planos de alimentación. La precisión es todo. Podemos usar los programas de cálculo más sofisticados, pero si usamos un valor de dk incorrecto, de una hoja de datos genérica, todo el esfuerzo se va al traste. El proceso es una cadena y es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, ¿qué valor de impedancia debemos usar? Aquí viene una de las lecciones más importantes y prácticas de hoy. Podríamos pensar que debemos seguir a ciegas los estándares como los 100 ohmios para Ethernet, pero la realidad de la industria es otra. La mayoría de los diseños de alta velocidad, como 10 Giga Ethernet, han migrado a 93 ohmios. ¿Por qué este número tan extraño? La respuesta está en los componentes físicos, los conectores y las vías en VGA, de paso fino. Resultó que era muy difícil fabricar conectores y geometrías de vías en VGA de paso fino que tuvieran una impedancia de 100 ohmios. Su impedancia natural se acercaba más a los 93 ohmios. Y el rey absoluto que dicta la impedancia de nuestra placa es el chip. Los transmisores y receptores CERDES tienen resistencias de terminación en el mismo silicio, las ODT, On-Die Termination. Nuestro trabajo como diseñadores es averiguar, buceando en la hoja de datos del chip, qué valor tienen esas ODT y diseñar nuestras pistas para que coincidan con ese valor. Esto nos lleva a la filosofía final, al cambio de mentalidad más importante. La impedancia solo importa de forma relativa. El objetivo no es que una placa cumpla un estándar de 100 ohmios de forma aislada. El objetivo es minimizar las transiciones de impedancia a lo largo de todo el canal de la señal, desde un chip hasta el otro. Imaginen este canal: chip a pista en placa A, conector a pista en placa B, conector a pista en placa C y chip. Si los chips y los conectores tienen una impedancia de 93 ohmios, pero nosotros, siguiendo ciegamente un estándar antiguo, diseñamos todas nuestras pistas a 100 ohmios, el viaje de la señal sería 93 a 100 a 93 a 100 a 93 a 100 a 93. 6 transiciones de impedancia. Cada una de ellas genera una pequeña reflexión. Pero si diseñamos nuestras pistas para que coincidan con los componentes, el viaje sería 93 a 93 a 93 a 93 a 93 a 93 a 93. 0 transiciones. O en un caso más realista, donde una de las placas debe ser de 100 ohmios, aún podemos optimizarlo. La meta es minimizar el número de saltos. Un diseño superior es aquel que tiene menos discontinuidades. Finalmente, para nuestros pares diferenciales, la impedancia diferencial es simplemente 2 veces la impedancia en modo impar, un valor que nos dan directamente los calculadores de campo. Resumiendo, en primer lugar, hemos aprendido las tácticas concretas, como el ruteado de ángulo y la selección de materiales, para dominar el Fiber Weave Effect. En segundo lugar, hemos establecido que el control de impedancia es obligatorio cuando la velocidad de los flancos de la señal es comparable al retardo de la pista. Y en tercer lugar, y lo más crucial, hemos entendido que la impedancia es un juego relativo.
Nuestro objetivo no es acertar un número absoluto de un estándar, sino hacer coincidir la impedancia de los elementos adyacentes en el canal para minimizar las reflexiones y crear un camino suave y limpio para nuestras señales de alta velocidad. Este es el nivel de detalle y comprensión que distingue al ingeniero excepcional. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima clase.